El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Si hay gratitud en tu corazón, dale un fuerte aplauso al Señor. Con todas tus fuerzas, dale gloria, dale honra. Todo el tributo que Él se merece, porque Él es grande, su amor es grande, es ancho, profundo, alto. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Toda la gloria, eso es. Sonreíle al Señor, sonreíle al Señor. Acá no. Vamos, Dios es bueno, está en este lugar. El Señor se pasea por este lugar y está contigo, te está mirando, está escudriñando tu corazón. Eso es fe, es saber que Él está y Él está en tu corazón. Gracias, papito amado. Aleluya. Amén. Amén. Muy bien, toma tu lugar, por favor. Gracias, Señor. Qué bueno. Digan conmigo, Dios hace lo que quiere. Y ahí está la soberanía del Señor. Permite situaciones, permite cosas para arreglarnos, para, ¿sí? Como recién leíamos en el capítulo 18, el capítulo 3, versos 18 y 19 de Apocalipsis, donde anda diciendo el Señor todas las cositas que nosotros por ahí podemos cometer, y después nos dice, pero tranquilo que yo estoy ahí llamándolos para mimarlos, para estar con ustedes. Vamos arriba. Bien, la palabra que tenemos para hoy, de acuerdo a lo que el Espíritu marcó, digo lo que el Espíritu marcó porque realmente estuve en la noche, me levanté con una frase, creo yo que era una frase, que no sé qué significaba, me quedó dando vuelta en la mente, una frase que la puse como título, efecto multiplicador. ¿Nunca te pasó que por ahí tuviste una frase y te levantaste con algo así ¿qué es esto? Bueno, habíamos orado, por supuesto, pidiendo la palabra en la noche y leyendo algunas que otras cosas. Y bueno, y el Señor va a mostrar qué es lo que quiere hablar. Nos levantamos tempranito y estamos con el Señor y hacemos la palabra. Gloria a Dios. Y me salió ese efecto multiplicador. Digan, efecto multiplicador. Yo no sé si es una frase, pero bueno, está. Entonces, ¿de qué se trata? Y por supuesto, empecé a dar vueltas en mi cabecita durante la madrugada, mientras me levantaba. Y digo, ¿cómo viene la mano? ¿Qué es esto lo que querés hablar? Y comenzó a dar vuelta ahí. Y bueno, si es lo que quería hablar, eso hoy, yo le digo, bueno, Señor, heme aquí. Y entonces vamos a ver qué hacemos. Y paseándome, mejor dicho, por la Biblia, te puedo asegurar, impresionante lo que hay con respecto a esto, a la multiplicación y todas estas cosas, y que está guardado como escondido, como si fuera un tesoro que está allí, con respecto a este tema, ¿no? Es impresionante, a tal punto que puse todos los versículos que me gustaba y digo, no, pero esto para tema como para 3 o 4 sermones, ¿viste? Cuando empezás y bueno, digo, vamos, Señor, con 1 o 2 versículos nomás, porque si no... Entonces, y yo estaba como buscando un patrón, ¿no? En todo esto, y he visto que el concepto de la multiplicación, mirá esto que loco, ¿no? Siempre está, el concepto de la multiplicación siempre está en la boca de Dios. Digan, la multiplicación está en la boca de Dios. Está muy loco. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, recorriendo toda la Biblia, se ve el anhelo de Dios de multiplicar, de hacer crecer, de que todo se vaya sobre todas las cosas que son buenas y útiles y que sirven para beneficio de sus hijos. Él quiere multiplicar todo lo bueno, quiere multiplicar todo lo que te agrada a ti, todo lo que Él quiere hacerte crecer. Eso está metidito ahí. Dios quiso que el hombre se multiplicara. Dice el capítulo 1 de Génesis, verso 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios quiso que los animales se multiplicaran. El verso 22 dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra y todo que se multiplique, las cosas buenas. Dios quiso que las plantas se multiplicaran. Todo lo que tiene vida se multiplica. Y dice la Escritura, después de esto dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto de sí mismo según su género, que su semilla esté sobre él, sobre la tierra, es decir, que se multiplique. Y lo más lindo es que dice la Escritura, y fue así. Digan, cuando Dios habla, las cosas suceden. Y Dios habló, Dios puso su palabra y es así. Entonces Dios quiso y Dios quiere que todas las cosas buenas que Él había creado y aún sigue creando se multipliquen. Ese es el anhelo del Señor. Y tiene un método, de acuerdo a lo que recién dijimos. El método que el Señor tiene para lograrlo son y serán sus palabras.
Qué impresionante. La palabra de Dios. Digan, la palabra de Dios tiene efecto multiplicador. Escuchen bien. Cuando Dios ordenó y dijo, multiplíquense a todas las cosas, fue una orden. Una orden que fue establecida en el mundo espiritual y material, de tal manera de que esa orden sigue vigente, sigue reproduciéndose, los planetas se siguen creando y ha puesto dentro de nosotros ese anhelo y también ese poder de poder soltar la misma palabra para que se multiplique lo que nosotros decimos. Pero ojo al gol, que se puede multiplicar todo lo bueno como también lo malo, pero eso vamos a ver después. Entonces multiplíquense, dijo. La orden de Dios de multiplicar permanece inherente en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos voz, tenemos palabra, y siempre enseñamos esas cosas, pero es bueno de que lo pongamos en práctica. Por eso quizás muchas veces no estamos siendo multiplicados en ciertas áreas, no tenemos multiplicación aquí o multiplicación allá o en el ministerio, o quizás se truncó el matrimonio o se paró la familia, porque necesitamos soltar la palabra. Pero vamos a ver cómo le entramos a esto, ¿no? Entonces, una vez más digan conmigo, la palabra de Dios tiene efecto multiplicador. Como que el eco de la palabra sigue vigente en todos los tiempos y las edades. Dios habló. Dios no está hablando permanentemente, aunque Él nos habla a nosotros permanentemente. Pero Él habló y lo que habló se cumple y se sigue cumpliendo. Digan, es grande Dios. Es grande Dios. Te alabo, Señor. Entonces, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré. Es decir, hablaré cosas buenas para ti. Eso significa bendecir. Decir cosas buenas para Él. Y te multiplicaré. O sea, el efecto de la bendición es la multiplicación. ¿Cuánto lo toman ahí? Amén. Gloria al Señor. Dice Hebreos 6:14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Digan conmigo, la multiplicación es el resultado de la bendición. Bendición. Decir cosas buenas. Hablar bien. Tiene que ver con lo que digo. Y todo lo que yo digo tiene que ver con lo que yo hablo, por supuesto. Y todo lo que hablo tiene que ver con lo que yo pienso. Porque hablamos lo que pensamos, decimos lo que pensamos. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de hablar. Para que las cosas sucedan, necesito pensar, creer y hablar de una manera como Dios habla. Dice la Escritura en Jeremías 29:11, muy conocido pasaje, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Hay un propósito, hay un propósito. Entonces, ¿cuál es este proceso? Dios piensa para ti el bien. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo sé, Dios mismo dice, yo sé lo que estoy pensando. Bueno, ustedes no tienen que estar pensando que yo estoy pensando tal cosa. Capaz que el Señor piensa, no, el Señor dice, yo sé lo que estoy pensando. Y se los voy a decir, yo estoy pensando continuamente en hacerles bien. Mis pensamientos son de paz para ustedes. Y no son pensamientos de mal. No piense que esa enfermedad te la mandé yo. No piense que esa situación yo te la mandé para castigarte. No piense. ¿Cuántos están entendiendo eso? Entonces, Dios piensa bien para ti, te bendice, es decir, suelta la palabra, y si tú la crees, y ahí está el asunto, si tú la crees, el fin que esperáis te viene. Si tú la crees, te multiplicas. Si tú la crees, creces. Si tú la crees, te expandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué Abraham creció? No creció inmediatamente al tiempo de Dios. La palabra siempre se cumple. Dice la Escritura en Santiago 2:23, y creyó Abraham a Dios. Y creyó Abraham a Dios. Entonces, decirle a tu compañero, el secreto es que le creas a Dios. Ese es el secreto. Escuchen, cuanto más pensamos su palabra, más hablamos su palabra. ¿Nunca te ha pasado que cuando vos estás pensando permanentemente en las cosas de Dios y hablas con las personas de las cosas de Dios, cuando vas a hablar siempre te sale la palabra de Dios? Alejate un poquitito de las cosas de Dios y comenzá a hablar cualquier cosa mundana con cualquier persona por allí, y ya te digo qué es lo que vas a hablar al día siguiente. Porque cuanto más pensamos, más hablamos. Entonces, si yo cuanto más pienso en las cosas de Dios, más hablo su palabra. El secreto es creerle a Dios. Cuando yo más pienso en la palabra del Señor, más se multiplican los pensamientos del Señor. Porque la palabra del Señor son los pensamientos del Señor. Y dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Sus pensamientos son mucho más elevados, son más altos.
Él piensa de una manera que nosotros no lo podemos entender y que sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Entonces, cuando yo comienzo a pensar en su palabra, más se multiplican los pensamientos del Señor. Por lo tanto, más hablamos de su palabra, y cuanto más hablamos de su palabra, más vida producimos. Más se multiplica lo bueno que soltamos. Digan, los pensamientos se multiplican. El Salmo 139 y el versículo 17 y 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? Digan, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Sigue así la Escritura: cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican como la arena. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? ¡Wow! ¡Cuánta palabra que agarro! Bueno, la Biblia la agarré y la dejé por ahí. Pero agarro la palabra y comienzo a escudriñarla y a leerla. Y cuanto más escucho la voz de Dios, más crece mi fe, más hablo de eso, más crece. ¡Wow! Ahí, ¿quién te podrá tirar? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y la manera más fácil de caer es cuando descuidamos la palabra. Cuando descuidamos la intimidad, cuando descuidamos esa apertura de corazón para que el Espíritu Santo more, para estar en nuestras noches. Pero cuando le dejamos al Señor que venga y que sus pensamientos sean como los nuestros, dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pensamos como Dios, hablamos como Dios, actuamos como Dios, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Alguien que diga gloria a Dios por ahí. Digan conmigo, cuando más pensamos en su palabra, más hablamos de su palabra. Gloria al Señor. Después vamos a volver a este tema. En Éxodo, el pueblo de Israel, ¿cuántos saben que son descendientes de Abraham? Y que se tenía que cumplir la palabra: yo te bendeciré y te multiplicaré. En Éxodo, ahí mostraba que Dios estaba con ellos cuando se multiplicaban y se hacían más fuertes en tiempos difíciles, en tiempos de persecución, de angustia, de opresión, de dificultad, de esclavitud. Cuando más los oprimían, dice la Escritura, más se... ¿No están entendiendo? Cuanto más te oprimen, más te multiplicas. Algunos dicen: yo prefiero multiplicarme sin oprimir. Pero déjenme tomar porque Dios no depende de tus circunstancias para multiplicarte. Dios no depende de lo que estás viviendo y de las situaciones para bendecirte. No, Él no necesita eso. Si estás en medio de un quebranto, si estás en medio de un dolor, de una angustia, de una presión, de una dificultad que no sabes cómo salir, prepárate, porque el Señor te está preparando para multiplicarte. Gracias, Señor. Entonces, ¿cuántos han sentido que están pasando por dificultades? No precisa levantar la mano, pero todos pasamos, porque la Escritura dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Entonces no hay ninguno que pueda decir: yo nunca pasé por problemas. ¡Wow! Dame la fórmula. Porque escrituralmente todos necesitamos los problemas. Dije, todos necesitamos los problemas, porque ellos van a forjar en nosotros carácter y nos van a aumentar la fe cuando dependemos del Señor, cuando escuchamos la voz de Dios en cada una de esas dificultades. Entonces, si has sentido que estás pasando por dificultades, por quebrantos, por problemas, alabale y dale gracias a Dios, porque la multiplicación está a las puertas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él se complace en bendecirte y multiplicarte en medio de la aflicción. Qué bueno es el Señor. Eso es en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, el milagro de la multiplicación de la iglesia se efectuó en un día. Se convirtieron miles de personas, 3.000 en la primera. ¿A causa de qué? A causa de la palabra soltada por Pedro. Digan, a causa de la palabra. Y a partir de ese momento la iglesia comenzó a crecer, crecer, crecer y crecer hasta el día de hoy, incontables. Por la palabra, digan la palabra. Jesús multiplica los peces en la barca de Pedro, ¿gracias a qué? A que obedecieron a su palabra. Tiren la red para este lado. Y obedecieron la palabra, y el crecimiento y la multiplicación vino. La palabra mismo crece, la palabra mismo se multiplica. Dice en Hechos 12:24, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Así como la palabra de Dios crece y multiplica. Claro, los pensamientos de Dios crecen y se multiplican, las palabras también. Digan conmigo, nuevas revelaciones. Crece. No es solamente esto, porque nosotros ahora leemos la palabra y sacamos el jugo de muchas cosas.
Porque el Señor nos da revelación. La palabra mismo crece, la palabra se multiplica y más se multiplica. ¿Por qué? Porque hay más personas que hablan de la palabra. Pregúntale, ¿vos sos de los que hablas de la palabra? Está bueno, que no le conteste por la duda, ¿viste? Se te puede complicarse, ¿no? Entonces, siempre ha sido y es el deseo de Dios, el anhelo de Dios, que lo bueno, que las bendiciones que Él suelta para tu vida, todo eso, esas cosas que a nosotros nos agrada, porque está dentro de su voluntad. El anhelo de Él es que esas cosas se multipliquen, pero muchos no saben cómo se hace eso. Y acá hay que agarrarse bien. Escucha, Dios, antes de soltar las palabras de bendición para la multiplicación, primero puso en orden todas las cosas. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. La tierra se volvió desordenada y vacía. Es algo que luego lo podemos enseñar, pero ahora por este sermón no. Pero la tierra se volvió desordenada y vacía. Dios nunca crea algo desordenado y vacío. Era necesario entonces primero ordenar para luego llenar. Era necesario ordenar para luego multiplicar. Digan conmigo, el desorden produce vacío. Mucha gente quiere multiplicar. ¿Cuántos quieren multiplicar y multiplicarse acá? Hay algunos casados que se quieren multiplicar, aleluya. Algunos dicen ya está. Entonces, si vos te querés multiplicar en lo que sea, ya sea en el ministerio, en lo que sea, lo primero que tendrías que hacer es poner orden a tu vida. Lo que te lleva a vivir, si no le pones orden a la vida, una vida de frustración. Si querés multiplicar y no lo lográs sin poner primero orden a la vida, vas a estar frustrado. Si hay desorden en tu vida, las cosas que se van a multiplicar son los problemas. Si hay desorden en tu vida, lo que vas a multiplicar son las cosas incorrectas. ¿Me estás entendiendo? Entonces, vamos ahora a un conocido pasaje. Viste que había muchas palabras, pero vamos a este que es bien conocidito. Donde Dios te quiere hablar. En esto Dios te quiere hablar. Decile a tu compañero, escucha con atención. Decile, escucha, te digo, escucha, decile. Segunda de Reyes 4:3. Segunda de Reyes 4:3-7. Mirá, dice así: Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando dicen amén a esta palabra. Ya hemos escuchado muchos sermones acerca de esto, pero acá el profeta suelta la palabra, una locura. ¿Cuántos saben que las palabras proféticas muchas veces son locura? Y te manda a hacer cada cosa, pero es creída y obedecida. Dice que la mujer hizo todo lo que el profeta le dijo, y cuando nosotros hacemos todo lo que Dios nos dice, las cosas ocurren. Digan, el milagro sucedió. Pero mira el contexto, esto es lo que yo quiero enseñar. Esta mujer estaba casada con un hombre que era hijo de profeta, siervo de Dios y siervo de Eliseo, porque dijo, tu siervo. Este hombre, cuando murió, le dejó a ella un regalito. Los dejó endeudados. No hizo bien las cosas, con poco o nada para saldar sus deudas y para poder vivir, para pellizcar un poquitito. Entonces este hombre, a pesar de que era un profeta, a pesar de que era un siervo de Dios, podemos decir a pesar de que era un buen cristiano, una persona que venía a la iglesia, una persona que obedecía a Eliseo, su pastor, una persona que levantaba las manos y traía sus ofrendas, a pesar de todo lo que él hacía, tomó malas decisiones. En algún momento de su vida tomó una mala decisión, y en este caso, en esa área de su vida, no había hecho las previsiones y provisiones necesarias. Falló. En esa área falló. La pregunta es, ¿en qué área de tu vida fallaste?
¿En qué área de tu vida tomaste malas decisiones? Esas malas decisiones que tomaste produjeron en ti ese desorden que produjo un vacío en tu vida. ¿Que complica qué? Tu familia, tu trabajo, tu ministerio, todo. A tal punto de que hasta la familia quedó endeudada. Y cuando endeuda, saben bien que no hay felicidad. Horrible. Ahora no es aquel siervo que lo dejó totalmente sin guita y que se timbió todo. No. Sino que dice acá que poco a poco se fue acabando. Entonces las decisiones que tomó aquel hombre sacaron su propia vida y la vida de su familia de el orden. Una vez más digan conmigo, el desorden produce vacío. Las vasijas quedaron vacías por haber desorden. Al grado tal de que esta viuda, su viuda, la de aquel hombre que era un gran siervo de Dios, estaba por perder su propia familia. Sus propios hijos tenían que ser entregados al acreedor para que vayan a laburar hasta que pagaran la deuda. ¡Qué horrible! Terrible tomar malas decisiones de esa manera, ¿no? Ahora fíjense, según el contexto, ¿qué fue lo primero que hizo esta mujer? Cuando se dio cuenta que la cosa estaba fea, ¿qué hizo? Fue al profeta. Él lo primero corrió al profeta. ¿Por qué? Porque ella sabía que antes de que hubiera multiplicación, ella primeramente tenía que organizar su casa. Poner todo bajo el orden de Dios. Hacer todo lo que Dios dice que tenga que hacer. Tomó la buena decisión. Decirle, si anhelas bendición y multiplicación, ordena tu casa. Y digan conmigo, ay, ay, ay. El vacío, escuchen bien, el vacío que ella estaba experimentando no fue llenado de afuera hacia adentro. El vacío que ella estaba experimentando no vino del exterior ni de los parientes que vivían en España, ni vino de los vecinos. No sacó tampoco un préstamo al banco ni hipotecó su casa, sino que ese vacío fue llenado y multiplicado de lo poco que ella tenía en casa. Dios opera así. Digan, Dios opera así. Dios hace eso, toma lo poco que tú tienes y se lo entregas, lo toma y desde allí te bendice y te multiplica. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Y esto, yo qué sé, nada, una vara común, silvestre, torcida, fea, toda chueca. Bueno, con esa vara, dámela. Sí, cómo no. Con esta vas a salvar un pueblo. Ay, ay, ay. Muchachos, ¿qué tienen para comer? Le dijo Jesús a los discípulos. ¿Cómo que tenemos para comer? Sí, bueno, mirá, hay un gurí ahí que tiene solamente 5 panes y 2 peces. Pero no es nada para estas 10.000 personas que tenemos acá. 5.000 sin contar hombres y mujeres, o sea, solo hombres sin contar mujeres y niños. Son como 10.000 cabecitas. Y esto solo me lo morfo yo solo, dijo el gordito que estaba al lado ahí, el discípulo del Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Traédmelo aquí. En las manos del Señor lo poco que tú le das se puede hacer muchas cosas. 10.000 personas comieron, sobró y todas fueron satisfechas. Ninguno dice gloria a Dios por eso. Y después vinieron los fariseos para decirle, ¿qué señal nos muestras de que tú eres? Pero mira, hay que darle un garrotazo en la cabeza, ¿no? ¿Querés mayor señal de que con 5 panes y 2 peces 10.000 personas comieron? ¿No te parece que esa es una señal poderosísima? Pero ellos querían ver señales que ellos querían ver según su perspectiva. A veces que nosotros queremos ver la señal que nosotros queremos ver diciendo, si yo veo tal cosa, entonces sí sé que... Y Dios no tiene que andar mostrándote las señales que tú quieres ver. Es más, le dijo a los fariseos, no les voy a dar ninguna señal. Quédense con las ganas. Pero así opera el Señor. Entonces, cuando pones tus pensamientos ante el Señor, cuando pones tu familia, cuando pones tu ministerio, pones tu vida en orden, comienza a haber multiplicación. Ahora, sin embargo, hubo algo que sí falló en esta mujer, pero eso te lo voy a decir después. Primero vamos a seguir porque está lindo esto, ¿no? Entonces, Dios quiere hacer muchas cosas con lo poco que tú le entregas. Tengo más para hablar acerca de estas cosas aquí. Muchas cosas. Pero no puede hacer nada con lo que tú no le das. La materia prima del Señor es lo que tú le entregas. Pero todo es del Señor, sí, pero Él te lo dio a ti. Si tú se lo devuelves, se lo entregas, Él con eso hace muchas cosas. Dios puede hacer muchísimo con una cantidad muy pequeña. Digan conmigo, Dios puede multiplicar lo que Él quiera, lo poco que yo le entrego. Amén. Entonces, sea lo que sea que le pongas en la mano de Dios, Él lo multiplica.
Quizás algunos de ustedes en este tiempo, ¿por qué no? Porque a veces podemos pasar. Estamos viendo cómo la heladera poco a poco se vacía, como si fuera una vasija. El saldo de la cuenta bancaria, aquellos que tienen cuenta y que le pagan ahí, buenas noches, cada vez está más bajito. Y me decía, ay, pero las cuentas crecen, los acreedores golpean la puerta. Quizá vino todo eso por una mala decisión. Y vos decís, ¿de dónde saco? ¿Y cómo hago para vivir? ¿Cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios es que escuches su consejo, que escuches su palabra, que le creas al consejo de Dios y que actúes en consecuencia. Pues sí, pero ya lo sé eso. ¿Y entonces por qué no lo haces? Si no hay orden en tu vida y tomas malas decisiones, no importa si sos un cristiano súper archimega bendecido, no importa si orás 8 horas al día, no importa nada. ¿Por qué razón? Si sos inteligente o no. Porque lo que se va a multiplicar si tú no tienes en orden tu casa son los problemas. Lo que se va a multiplicar son la maldad. La maldad se puede multiplicar. ¿Saben ustedes que la maldad se puede multiplicar? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Es decir, las relaciones interpersonales, a veces entre matrimonios, se pueden enfriar por desorden en la casa. Las complicaciones se multiplican, los malos entendidos se multiplican, y eso ¿qué produce? Vacío en tu vida. ¿Te sentís vacío? Así que lo primero que tenés que hacer para multiplicarte es poner todo en orden con el Señor. Codialo y decirle, ordenate ante Dios. Y hacé como aquella mujer, no te lamentes del pasado. A ver si alguien dice amén ahí. No te lamentes del pasado. Ella como que lo único que hizo fue reconocer que su marido había metido la pata. Es lo que dice la Escritura. Aceptó las malas decisiones, se arrepintió quizá por su marido, porque su marido ya se había pelado, y buscó ayuda divina. Ahora, ella estaba degradando a su marido porque no estaba degradando para decir que había cometido errores. Ella lo que estaba haciendo era aceptando que necesitaba ordenar su vida para poder experimentar la multiplicación. Una vez más decirle, ordena tu vida. ¿En qué falló la mujer? Y así venimos a esto. En que ella menospreció lo poco que tenía. Acá es donde falló. Al ver que aunque poco, aún así tenía algo. Entonces no menosprecies lo poco que tienes. Decirle a tu compañero, en tu vida, seguro que tienes algo de aceite. Escuchan, algo de aceite queda por allí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo de aceite. ¿Sabes por qué sé que algo de aceite queda todavía? Porque estás aquí en su casa. Algo de aceite tienes que tener. Puedes que estés en un momento de mucha dificultad donde el aceite de la lámpara en alguna área de tu vida como que es muy escaso, ¿no? Hay situaciones donde que parece que esas situaciones están soplando para querer apagar esa lamparita, como que casi está ahí que... Pero déjame decirte lo que dice la Escritura, y esta es la palabra de Dios para vos, si estás en un momento donde parece que la llamita está ahí como que... déjame decirte esta palabra. Está en Mateo 12:20, dice, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no se apagará. A ver, ¿no la entendiste? No te vas a quebrar, no te vas a romper, no te vas a destrozar, no vas a morir, ni te vas a apagar. Hay algo que Dios pueda usar para multiplicarlo en tu vida. Y tienes una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Que eres hijo de Dios. Tienes ventaja, eres hijo, eres hija de Dios. Ya con eso es suficiente. Dios va a ordenar tu vida para llenar tus vacíos y te usará para llenar los vacíos de otros. Que traigan las vasijas, que traigan las vasijas. ¿Por qué? Porque aunque tengo poco, voy a empezar a dar, y cuando más doy, más tengo. Eso es lo que quiere el Señor enseñarte en este principio espiritual. Entonces, hoy deja de ver lo que tienes y comienza a ver lo que tienes para darle al Señor. No pienses que es poco, porque si es una vara, entregásela. Podés salvar un pueblo con eso. Si son 5 panes y 2 peces, entregáselo al Señor. Si son solo 2 monedas, como aquella viuda, y es todo lo que tengo, Señor, y todo lo que tengo te doy. Y se lo entregó. Y el que dio testimonio de su ofrenda fue el mismo Señor que dijo, esta dio más que todos ustedes. Qué lindo que el Señor pueda dar testimonio de tu ofrenda. Decir, lo que dio, lo dio con sacrificio. No lo dio de lo que le sobraba, pero lo poco que tenía lo dio. Entonces Dios va a usar lo poco que hay en tus manos para multiplicarlo, para bendecir tu vida y para bendecir la vida de los demás.
Entonces, deja de ver lo poco que tenés y comenzá a ver lo que Dios quiere hacer con lo que tienes. Decirle, comenzá a ver lo que Dios quiere hacer con lo que tenés. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si la recibís, créela. No te sirve de nada que la recibas sin creerla. Porque aún para la salvación dice que nosotros tenemos que creer y confesar lo que creímos. Porque si no creemos, por más que confiese, nada va a pasar. Entonces, créela y prepárate para recibir. Porque estamos en un tiempo de multiplicación. En este tiempo, ahora, los cielos están abiertos. El Señor está presto para... Pero recuerda una cosita. Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pecado entró al hombre, también ahora la maldad se puede multiplicar. No solo la bondad de Dios. Y como nosotros estamos, por así decirlo, directamente relacionados con aquel primer Adán, el pecado mora en nosotros. Tenemos que sacarlo. Tenemos que evitar que él se multiplique. Por eso la multiplicación de la maldad hace que nosotros perdamos el amor genuino, aún por Dios, y podamos de esa manera enfriarnos en ese primer amor, porque le damos lugar a la maldad a nuestros corazones. Codialo a tu compañero y decirle, quita la maldad de tu corazón. Y no le pidas a Dios algo que tú tienes que hacer. ¿Está? No le pidas al Señor, Señor, sacame esto de... No, todo tranqui, claro, quédate ahí tranquilo, seguí haciendo lo que quiera y decirle, Señor, sácame esto. No va a pasar nunca eso. Entonces, recordá eso, la maldad se multiplica, el amor se enfría, porque el pecado entró a la vida del hombre. Yo tengo que reconocer en qué área de mi vida estoy vacío. En qué área de mi vida estoy vacío porque hubo un desorden en alguna área de mi vida. Pero Dios te quiere multiplicar. Dios te quiere bendecir para multiplicarte. Y como Él le ha dado al hombre la posibilidad de ser como Dios, entonces nosotros tenemos la posibilidad de bendecir para que las cosas que no son vengan a la existencia. Bendecir para multiplicar. Porque la unción Él la soltó. Nosotros ya tenemos, escuchen, la palabra de multiplicación que el Señor soltó a la humanidad desde el principio y que luego fue perdida por el pecado del primer Adán y recuperada por el segundo Adán llamado Jesús, esa palabra está inherente en nosotros. Esa palabra de multiplicación está en nosotros. Digan, la multiplicación está en mí. Yo tengo que creer y hablar, creer y ejecutar, creer y hacer, para que luego pueda ver con mis ojos el fruto. Viene un tiempo sobrenatural para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. En el nombre de Jesús, los vacíos se van a llenar. ¿Te que a veces te sentís vacío? Cuando cometés algún error, un pecado, y estás en la presencia, ¿te sentís vacío? Bueno, el Señor es el único que puede llenar ese vacío por el poder de su palabra. Viene multiplicación y viene aumento en forma sobrenatural en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo toman? Entonces, lo poco que tengo, le podemos decir, Señor, como dijo aquel, no tengo oro ni plata, más lo que tengo, te doy. Y los milagros comenzaron a suceder cuando nosotros damos lo que tenemos. Y ahí es donde entra la soltura, la gratitud para con el Señor. Aquel guricito tenía, él no, escuchen bien esto, aquel guricito allá en los 5.000 no llevó eso para comer él. 5 panes y 2 peces para comer el gurí, no eran 2 pececitos. Seguramente que aprovechó la volada, la madre capaz que tenía y se llevó para que vendiera, hicieron unos pesos. Yo creo que la sorpresa habrá sido cuando le llevó, porque sobraron varias cestas, 12, Bueno, en este caso de los 4.000 y pico fueron 7, pero siempre sobró. Ahora escuchen, la sorpresa, ¿no? El guricito no tuvo ningún problema en soltar lo que tenía. Qué bueno, ¿no? Capaz que fue enfrentándose a la palabra del Señor y sintió tanta por el Señor que él no tuvo ningún problema él. Porque lo importante era estar con el Señor. Qué lindo, ¿no? Está bueno. Estar con el Señor es importante. Esta gente hacía 3 días que estaban con el Señor, sin comer. Y yo a veces, cuando me levanto medio tarde y apurado porque tengo cosas que hacer, escuchen bien, tengo que tomar la decisión si leo la palabra o desayuno.
Y esta gente hacía 3 días que estaba sin comer. ¿Por qué? Porque entendieron que el más importante era estar con el Señor. Entonces, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Ponete en pie, por favor, que vamos a estar ministrando. Pero quiero que entiendas que para que le pongas en la mente, pongas en tu mente, pero también en presencia del Señor, aquellas áreas de tu vida que están vacías a causa de un desorden. Tú puedes decir, bueno, mi matrimonio no anda muy sólido, que se diga, porque hay un tipo de desorden ahí, y yo sé cómo ordenarlo. Mi familia no anda muy, que se diga, porque hay un desorden ahí. Y sabemos por dónde podemos entrarle para solucionar el tema. Dios quiere llenar ese vacío, porque el desorden produce vacío. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.